Hoy en día el gobierno cubano justifica toda la penuria, el hambre y la miseria que sufre el pueblo de Cuba, atribuyéndosela a un supuesto bloqueo norteamericano, un pretexto para tapar el efecto desastroso de casi 70 años de mala gestión y dictadura totalitaria. En realidad, lo que sostiene Estados Unidos contra Cuba es un embargo sobre ciertos productos estratégicos. Por ejemplo, hoy día el mayor suministrador de comida hacia los cubanos son los Estados Unidos, con los conocidos cargamentos de pollo. Y la mayor entrada de divisas del gobierno cubano son las remesas que envían los exiliados a sus familiares que permanecen en la isla virtualmente como rehenes de la dictadura. Hoy en este vídeo vamos a rememorar lo que fue un verdadero bloqueo naval contra la isla, que ocurrió desde abril hasta agosto de 1898, en el marco del conflicto de la guerra entre España y Estados Unidos, cuando la flota norteamericana cerró las rutas marítimas que traían desde España alimentos, suministros, medicinas, todo lo necesario para sostener a una población numerosa y a miles de soldados desplegados en la isla. Si quieres conocer más sobre este interesante tema, te invito a acompañarme en este vídeo. Esto es El Tesoro del Presidente y yo soy Pedro Enrique Pujals. No olvides suscribirte y dejarme tu like, y si quieres apoyar más nuestro esfuerzo, puedes hacerlo comprando un super gracias en YouTube. También tienes la opción de hacerte miembro del canal. Actualmente Cuba, con una economía exhausta por décadas de mala gestión y totalitarismo, es incapaz de autoabastecerse y depende por completo de las importaciones de alimentos, mercancías y sobre todo petróleo. Yo recuerdo en la década del 90 del pasado siglo, cuando el otro periodo especial, cómo vivíamos en Santiago pendientes del barco del arroz. No se comía arroz hasta que no entraba el dichoso barco, y pendientes de un litro de aceite que mandaban de donación, y para tener luz eléctrica había que esperar a que entrase el barco del petróleo. Los almacenes de Cuba estaban en el mar, eran flotantes en forma de barcos que avanzaban con una desesperante lentitud. Los que vivimos esta situación de necesidad urgente entenderemos mejor lo que sucedió en 1898. En aquellos días sombríos, los últimos de la soberanía española sobre la isla, la guerra de independencia había arrasado los campos. La estrategia de la T incendiaria de Máximo Gómez, que acabó con plantaciones, quemó ingenios, las cosechas acabaron arruinadas, los pueblos eran asaltados e incendiados, pues había dejado la economía en ruinas. La población civil, especialmente los campesinos, ya sufría por el hambre y las enfermedades, incluso antes de que intervinieran los Estados Unidos en la guerra. Cuba dependía en ese entonces del mar. Dependían de los barcos que traían alimentos, suministros y recursos desde España a Estados Unidos y otros países. El 21 de abril de 1898, sin mediar declaración de guerra, el presidente William McKinley ordenó el bloqueo naval de Cuba. La guerra se declaró formalmente días después, con efectos retroactivos al día 21 de abril. Al amanecer del día 22, el bloqueo se cobró la primera víctima. El mercante español Buenaventura, capturado mientras navegaba en aguas estadounidenses, ignorante del inicio de las hostilidades. El 23 de abril se enviaron buques norteamericanos hacia el este para bloquear Matanzas y Cárdenas y hacia el oeste para que bloquearan Mariel y Cabañas. 4 días después se enviaban unidades para bloquear Cienfuegos, una ciudad en la costa sur de la isla, que conectaba con La Habana por ferrocarril. Este bloqueo de Cienfuegos y Batabanó, en el sur de La Habana, era con el objetivo de que por ahí pudieran entrar a Cuba suministros provenientes de México. En esa fecha, todos los americanos, los españoles y los mambises pensaban que la batalla principal de la guerra se daría en La Habana, por lo que los mayores esfuerzos se concentraron en Occidente. Luego, el bloqueo se extendió hasta la región oriental. La segunda presa de la guerra se obtuvo poco después de la primera, casi al anochecer, cuando al aproximarse la flota norteamericana a La Habana, el buque insignia, el crucero New York, abandonó la formación para dar caza y capturar al mercante español Pedro.
El barco americano, con el almirante Sanson a bordo, el jefe de la flota, perdió contacto visual con sus otros buques por varias horas, delegando el mando de la misma. En aquel tiempo que no había radio y la comunicación entre los buques se efectuaba mediante señales con banderas, esto ha sido clasificado por algunos especialistas como un acto irresponsable. Planteaban que en la escuadra americana había otros buques más ligeros que podían hacerse cargo de la captura del inofensivo mercante español y no hacía falta que el buque insignia se encargara. Creen ver el motivo en la ambición de cobrar la recompensa en metálico por la captura de la presa. Como curiosidad, podemos aportar que este fue el último conflicto naval en el mundo en el que se aplicó el sistema de recompensas por las presas capturadas. Es decir, que el barco enemigo capturado se subastaba y el dinero se repartía proporcionalmente desde el capitán al último marinero responsables de la captura. Muy pronto las funciones de bloqueo y patrullaje se dejaron a buques auxiliares, mientras los acorazados y otros buques capitales se dedicaban a buscar a la escuadra del almirante Cervera. Hablemos un poco de estos buques auxiliares, ya que integraron en gran número ambas escuadras y desempeñaron importantes funciones y participaron en muchos encuentros y combates menores. Estos consistían básicamente en transatlánticos y buques mercantes convertidos para la guerra. Por ejemplo, el Saint Paul y su gemelo el Saint Louis eran exitosos transatlánticos que transportaban pasajeros entre Inglaterra y Nueva York hasta que fueron convertidos en cruceros auxiliares por la Marina norteamericana al estallar la guerra. Aquí podemos referir la previsión con que actuó el gobierno norteamericano, que subsidiaba la compra de estos transatlánticos por parte de empresas particulares, pero con la condición de que en caso de guerra serían utilizados por la US Navy. Este acuerdo fue empleado en la compra de los buques gemelos Ciudad de Nueva York y Ciudad de París, los cuales fueron nombrados Harvard y Yale cuando pasaron a la Marina de Guerra. Como curiosidad, podemos apuntar que el capitán del crucero auxiliar Saint Paul fue nombrado Charles Sigsbee, quien fuera comandante del infortunado acorazado Maine. Estos barcos fueron conocidos por su velocidad y cuando fueron construidos eran de los más grandes transatlánticos de los mares. En cuanto estalló la guerra, el gobierno americano ejerció su derecho y se apropió de los barcos para usarlos como cruceros auxiliares. Entre los barcos de la Marina adquiridos para el servicio en la guerra hispanoamericana también hubieron mercantes como el Yosemite y fueron movilizados 28 yates. 13 de estos antiguos barcos de placer eran grandes, excediendo las 400 toneladas, con capacidad relativamente buena para llevar armas y buenas capacidades marineras. Fueron muy activamente empleados en Cuba en tareas de bloqueo, de exploración y de aviso. Todos estos barcos auxiliares fueron enviados a los astilleros para convertirlos al uso militar. No solo fueron dotados con artillería. Por ejemplo, los transatlánticos San Luis, Yale y San Paul fueron equipados con equipos especiales para izar y cortar cables telegráficos submarinos, porque uno de los objetivos fundamentales de la guerra era aislar a la isla del resto del mundo en las comunicaciones. Hay que recordar que en la actualidad Cuba depende para su suministro de Internet, medio principal de comunicación mundial hoy día, de un cable submarino que va a Venezuela. Este cable no se ha cortado todavía porque de momento no le interesa a Estados Unidos, porque de esta forma puede mantener abierto un canal con el pueblo de Cuba, independiente del monopolio estatal sobre la información. No obstante, tenemos que decir que la única ventaja de estos buques era su velocidad, con la que podían alcanzar y capturar a los lentos mercantes y superar a la mayoría de los buques de la época. En cambio, al no estar construidos con fines militares, sufrían de muchas desventajas, como poco armamento en relación con su tamaño, ningún blindaje, mala comunicación interior por causa de su gran tamaño, y estaban repletos de material altamente inflamable, como muebles y cortinas. Además, como entraron en servicio apresuradamente, su tripulación no estaba familiarizada con el buque ni contaba con suficiente entrenamiento.
ya que la mayoría de sus componentes pertenecían a la Reserva Naval de los Estados Unidos, compuesta por voluntarios e incluso de estudiantes y profesores universitarios. Solo el capitán y algunos oficiales eran profesionales pertenecientes a la US Navy. Por su parte, España poseía una gran flota de rápidos transatlánticos de gran tonelaje y buena velocidad, propiedad de la Compañía Transatlántica y de otras empresas menores, que usó con más o menos acierto. Estos buques, contrastando con los de la escuadra, estaban en excelentes condiciones mecánicas y de navegación, con tripulaciones y capitanes experimentados y valientes. Al estallar el conflicto, el gobierno español compró a compañías de Alemania 3 vapores grandes, rebautizados como Patriota, Rápido y Meteoro, y un yate, el Giralda, y otras compras que tenían programadas fueron obstaculizadas por el gobierno americano, que se adelantó y compró los buques. La Marina Española de la isla de Cuba contaba con gran cantidad de pequeñas unidades, entre cañoneros y lanchas de patrulla. Era una flota apropiada a las características de la guerra contra la insurrección, en que llevaba varios años ya envuelta, combatiendo las expediciones de los independentistas. El núcleo principal de esta escuadra se agrupó en la capital de Cuba, en donde se esperaba que ocurriera la batalla principal de la guerra, y el resto quedó repartido en diferentes puertos estratégicos a lo largo de la isla, donde se concentraron las principales fuerzas españolas de tierra. Al final de este vídeo y en la descripción te dejaré el enlace a otro episodio de este canal que explica cómo la extraña actitud del almirante Cervera al encerrarse en la bahía de Santiago trastocó todos los planes de esta guerra y trasladó el teatro de operaciones principal hacia el oriente del país. No obstante su mal estado operativo, estas pequeñas unidades desempeñaron un decoroso papel, sosteniendo muchos encuentros con resultados favorables en algunas ocasiones, como en la bahía de Cárdenas, donde un remolcador artillado, el Antonio López, se opuso con éxito a una escuadra norteamericana. Pero esta acción la comentaremos en otro vídeo. Como ya dijimos, las tareas de bloqueo de la capital cubana y otros puertos de la isla se dejaron en manos de los buques auxiliares. El almirante Manterola ordenó realizar varias salidas de las unidades de la escuadra del apostadero de La Habana, que se encontraba bajo su mando, contra estos buques, con el objetivo de obligar a los americanos a reforzar el bloqueo de La Habana y que se viese obligado a concentrar allí más unidades, distrayéndolas de otros lugares donde representaban más peligro. Podemos decir que este objetivo se cumplió. Estas acciones se produjeron los días 14 de mayo, 10 de junio y 12 de agosto. Esta última fecha, ante la aproximación del enemigo, las baterías costeras rompieron fuego, haciendo 22 disparos, logrando que se alejasen los buques bloqueadores. Poco después, ambos contendientes recibieron la noticia del armisticio, firmado ese mismo día. Durante la noche del 23 de junio, lograron forzar el bloqueo y escapar de la bahía habanera los vapores de la transatlántica Santo Domingo y Montevideo, cosa que habla muy mal de la labor de los bloqueadores, porque se les escaparon. El más famoso de todos los blockade runners o rompedores de bloqueos españoles fue sin duda el vapor Montserrat de la Compañía Transatlántica, capitaneado por Manuel Deschamps Martínez, el cual, con extraordinaria pericia, en 2 ocasiones logró burlar a los bloqueadores americanos. La primera vez salió de Cádiz el 10 de abril de 1898 con material de guerra, carga general, pasaje y correspondencia, con destino inicial a las Islas Canarias para proseguir viaje a Cuba. También llevaba a bordo 500 soldados y numerosos jefes y oficiales. Deschamps, el capitán, era consciente de lo arriesgado de aquel viaje. Desde Canarias se hizo a la mar rumbo a Martinica y ahí fue informado Deschamps de la declaración de guerra, por lo que aquella misma tarde salió para Cienfuegos, navegando con tal pericia que burló la línea de bloqueo y fondió en Cienfuegos el 26 de abril, perseguido de cerca por 2 barcos americanos. La ciudad de Cienfuegos le obsequió con un reloj de oro que tenía un dije grabado en esmalte con el escudo de la ciudad.
Llamado por el capitán general Ramón Blanco, Deschamps se dirigió a la capital por ferrocarril. Allí recibió órdenes de regresar a la península, conduciendo pliegos de importancia para el gobierno, y de nuevo consiguió con habilidad burlar el bloqueo americano. Haciendo la ruta sur, pasando entre las islas Caimán y el sur de Jamaica, y poniendo rumbo finalmente a La Coruña, donde arribó el 20 de mayo. Por esta acción, el capitán Deschamps fue condecorado por la reina regente doña María Cristina con la Cruz Roja del Mérito Naval. Toda la prensa española se hizo eco de esta recompensa. En la mañana del 15 de julio, el capitán Deschamps se hacía nuevamente a la mar desde Cádiz, conduciendo al Montserrat cargado de víveres y material de guerra. Deschamps hizo la navegación haciendo esta vez la derrota del norte, deteniendo el barco por el día, esperando el anochecer, como el día 28 en el banco de Cayosal, muy cerca de los Estados Unidos y Cuba. Aquella misma noche se encontró corriendo a lo largo de la costa cubana, cuando avistaron por babor un buque enemigo que empezó a hacerle un nutrido fuego de cañón. Sin vacilar, el capitán Deschamps forzó la máquina a máxima presión, continuando a toda velocidad, y logró alcanzar la boca del puerto de Matanzas. A medianoche fondió en la bahía de Matanzas, que en la mañana del 29 quedó bloqueada por un acorazado y varios cruceros. El ejército y los voluntarios de Matanzas regalaron una medalla y un diploma conmemorativo al Montserrat por haber burlado el bloqueo y entrado en aquel puerto. La transatlántica dio a la tripulación un premio en metálico. Otro barco que tuvo éxito en burlar el bloqueo fue el crucero María Cristina, el cual el 23 de junio a las 4 de la tarde fondeó a salvo en la bahía de Cienfuegos, escapando de 3 buques encargados ese día del bloqueo. El María Cristina había zarpado desde Ferrol el 6 de junio. Sus oficiales decidieron entrar en Cienfuegos, descartando obviamente el asediado puerto de Santiago de Cuba y el mejor bloqueado puerto de La Habana. Este barco desembarcó de sus bodegas nada menos que 1000 cajas de tocino, la misma cantidad de bacalao salado y 240 sacos de frijoles. No volvió a salir del puerto hasta el armisticio. No todos los barcos españoles que intentaron romper el bloqueo tuvieron tanta suerte. Aquí narraremos algunos casos. Por ejemplo, el transatlántico Alfonso XII, que había salido desde Cádiz en 16 de junio, iba cargado con una importante cantidad de víveres y 3 compañías de infantería de marina. Se demoró alrededor de 20 días y ya cerca de Cuba se lanzaron a toda velocidad con la esperanza de burlar el bloqueo y arribar a Cienfuegos. Pero avistado por 3 barcos norteamericanos, tuvo que dar la vuelta a Isla de Pino y se lanzó en busca de llegar a La Habana. Pero entre el Mariel y La Habana fue interceptado nuevamente por 3 cruceros americanos que comenzaron a bombardearlo. 8 granadas lo alcanzaron, incendiándolo y derribando uno de los palos. El barco acabó embarrancado en la costa, entre el Mariel y La Habana. El capitán Francisco Moret ordenó bajar los botes y poner una bomba entre las 2 chimeneas que la tripulación hizo estallar para que el enemigo no pudiera recuperar y aprovechar el barco. Una inmensa columna de humo y grandes llamas destruyeron el mejor barco de la compañía transatlántica y el orgullo de su flota. Enterado de lo que ocurría, el capitán general Blanco envió fuerzas de infantería y artillería que lograron salvar la carga. Era el 3 de julio de 1898, el mismo día de la batalla naval de Santiago de Cuba. Otro buque fue el Santo Domingo, perteneciente a la compañía transatlántica, al que el inicio de las hostilidades contra Estados Unidos lo sorprendió en el puerto de La Habana. Ya dijimos que logró escapar junto a otro vapor de la transatlántica, el Montevideo, forzando el bloqueo y llegando a Veracruz, en México, donde la colonia española había conseguido acopiar víveres con destino a la muy necesitada Cuba. En julio de 1898 regresaba a Cuba con un cargamento de provisiones, tratando de romper el bloqueo. Al parecer trataba de alcanzar Cienfuegos, cuando fue avistado por el yate americano Eagle, que portaba cañones y ametralladoras, y empezó a perseguirlo. Y en medio del apuro de la huida, falló por pocos metros en localizar un canal y embarrancó cerca de un puerto costero, aproximadamente 2 millas de Punta Piedra. La tripulación logró escapar porque un vapor de cabotajes de ruedas logró evacuarlos y llevarlos a Cebatabanó.
El yate Eagle disparó sobre los dos barcos, alcanzando varias veces al Santo Domingo, pero el vapor de ruedas logró escapar. Al no observar respuesta de ningún tipo, los americanos abordaron el transatlántico y llegaron a la conclusión de que era imposible reflotarlo, ya que se encontraba incrustado en un lecho de coral que amenazaba también al barco americano, y entonces pues lo incendiaron con latas de petróleo. El otro barco que estaba en Veracruz, el Montevideo, no llegó a salir hasta después que se terminó la guerra. La compañía transatlántica también perdió otro de sus magníficos cruceros, el Antonio López, embarrancado en la costa de Puerto Rico, cerca de San Juan, y fue destruido por los cañonazos de los barcos bloqueadores americanos, aunque se pudo rescatar la carga y la tripulación. El esfuerzo realizado por la compañía transatlántica fue extraordinario. Sin embargo, este protagonismo le pasó factura. La prensa de izquierda sostuvo que los beneficios obtenidos durante la guerra habían sido fabulosos y dirigió duras acusaciones contra la compañía y especialmente contra su presidente, Claudio López Bru, segundo marqués de Comillas. No obstante, la empresa perdió numerosos buques durante la guerra, como hemos visto aquí, y tras el conflicto presentó balances que desmentían aquellas supuestas ganancias extraordinarias. De hecho, en la operación final de lo que fue la repatriación del ejército español, declaró pérdidas. La derrota de 1898 supuso además la pérdida de su principal cliente, que era el Estado español, marcando el fin de una etapa de predominio marítimo. Más de un siglo después, el 4 de marzo de 2018, el Ayuntamiento de Barcelona, bajo su alcaldía de la izquierdista Ada Colau, retiró la estatua del Marqués de Comillas por su vinculación histórica con el tráfico de esclavos. La decisión generó polémica. Algunos denunciaron una desmemoria histórica selectiva, recordando que otros empresarios catalanes enriquecidos en la Cuba del siglo XIX, como los Güell, no fueron objeto de medidas similares, y defendieron la figura de López por su papel en el desarrollo económico y en la logística marítima durante la Guerra de Cuba. Si te interesa lo que estás escuchando, en mi novela El Tesoro del Presidente encontrarás mucho más. En sus páginas se narra, de forma amena y vibrante, un capítulo con las experiencias de un buque español que intenta desesperadamente de escapar del bloqueo norteamericano en Cuba en 1898, jugándose todo en la travesía. Pero eso no es todo. La guerra hispanoamericana cobra vida en este libro, lleno de intrigas y episodios reales recreados con ritmo y emoción. Descubre la historia como nunca te la han contado. Los esfuerzos bélicos de la más conocida transatlántica ocultan los no menos importantes de otras navieras, entre ellas una de cabotaje radicada en la isla, que transportaba carga y pasajeros entre Batabanó, Cienfuegos, Trinidad, Manzanillo y Santiago, todos en la costa sur, y propiedad de Antinógenes Menéndez, natural de Cantabria, afincado en Cuba, que perdió en esta guerra más de la mitad de sus barcos. Cuando en 1895 estalla la insurrección en Cuba, todos sus barcos se ponen a las órdenes del mando militar para el apoyo al ejército, transporte, evacuación de heridos, etc. En 1898, cuando interviene la Armada estadounidense, uno de los barcos de la flota de Antinógenes, el Argonauta, se hallaba en el mar, pero logró entrar en Batabanó, aunque en una nueva misión a Cienfuegos fue capturado por los cañoneros Marblehead, Nashville y el yate armado Eagle. Este barco transportaba avituallamiento, rifles y municiones, así como algunos oficiales del ejército y soldados, los que fueron hechos prisioneros y conducidos a Key West. Luego, estos militares fueron canjeados por periodistas americanos que habían sido detenidos en la capital. Otro barco, llamado como su propietario, Antinógenes Menéndez, consiguió entrar en Cienfuegos, mientras el Reina de los Ángeles entró en Santiago y allí quedó bloqueado junto a la escuadra de Cervera y otros mercantes españoles, siendo capturados por los americanos al final de la guerra. Uno de los más destacados barcos de esta naviera de Antinógenes Menéndez fue el Purísima Concepción, mandado por el capitán cántabro también Fernando Gutiérrez Cueto. La guerra lo sorprendió fondeado en Batabanó, al sur de La Habana, y allí recibió instrucciones del capitán general de romper el bloqueo y llegar a un puerto neutral
y conseguir víveres para el ejército y la población cubana. Efectivamente, burló el bloqueo y llegó a Jamaica en busca de víveres. Los americanos pronto se enteraron de su presencia y lo vigilaban de cerca, y con más razón porque corrió el rumor entre los americanos que este barco transportaba 100,000 pesos en oro para pagar las nóminas de las tropas españolas. El crucero auxiliar San Luis del capitán Goodrich, que acababa de culminar con éxito su misión de cortar los cables telegráficos submarinos, fondió en el puerto de Kingston muy cerca del Purísima Concepción. El 16 de junio, aprovechando que el San Luis distrajo su vigilancia para capturar un buque mercante inglés fletado por España para transportar carbón para la escuadra de Cervera, el Purísima soltó amarras y escapó hacia las aguas cubanas, primero a Casilda y después a Las Tunas. Pero los barcos enemigos le cerraron el paso hacia Cienfuegos o Batabanó. Finalmente entró en el puerto de Manzanillo con su carga. Al parecer, las intenciones del capitán general Blanco eran trasladar la carga del Purísima Concepción desde Cienfuegos a La Habana vía ferrocarril, pero ante la imposibilidad de alcanzar este puerto, se decidió bajar todo cuanto tenía a bordo en Manzanillo para enviarlo hasta la bloqueada Santiago de Cuba por tierra en arrias de mulos ante la inexistencia de caminos o vías férreas. Este fue uno de los motivos de la salida de la columna del coronel Escario, que fue la única fuerza que acudió a reforzar Santiago de Cuba, y era porque disponía de víveres para las tropas y la población en Santiago, objetivo que se cumplió con grandes esfuerzos. Los americanos no cejaron en su empeño de acabar con este rompedor de bloqueo, y más aún cuando había contribuido a reforzar a la sitiada por mar y tierra ciudad de Santiago. Esa fue la razón de los repetidos ataques navales norteamericanos contra Manzanillo. Realizaron un total de 3 ataques, y en el tercero, ya con la escuadra de Cervera destruida, todas las unidades españolas en ese puerto de Manzanillo fueron hundidas, entre las que se encontraban 3 de la flota de Antinógenes que fueron echados a pique: el Purísima Concepción, el José García y el Gloria. Este ataque pues contó ya con barcos cañoneros de mayor entidad, como el Núbar y el Helena. Después de la derrota española, el naviero Antinógenes Menéndez pudo reflotar el Purísima Concepción y lo reconstruyó. Y junto con los 3 barcos que le quedaban, continuó con su actividad marítima hasta su fallecimiento, que sucedería el 4 de agosto de 1906 en Cuba. Aquí vemos en este titular de periódico de 1917, en el marco de la Guerra de la Chambelona, cómo todavía continuaba prestando servicios el vapor Antinógenes Menéndez. También transportó, además de tropas cubanas, transportó a los marines norteamericanos cuando la segunda intervención en Cuba de 1906. Al final de este vídeo le dejaré el enlace al episodio sobre esta segunda intervención. En 1898, un bloqueo naval de verdad y declarado, no como el que mientan ahora, cerró las vías marítimas durante 4 meses, desde abril a agosto de 1898. En ese periodo prácticamente no entró ningún barco de suministro a Cuba. Los que vivimos el anterior periodo especial en la isla y los que están viviendo el actual pueden valorar lo que eso significa. Hoy no hay barcos de guerra bloqueando físicamente los puertos, como en 1898. Pero el país está en una situación similar. Sin combustible, sin medicina, sin transporte, el país no tiene capacidad para alimentar a su gente o sostener su economía. Pero hay una gran diferencia con 1898. Si en aquella época el cerco fue impuesto desde fuera en un contexto bélico, en la actualidad en Cuba el bloqueo es interno y en tiempo de paz. El único verdadero bloqueo que sufre el pueblo cubano hoy es el impuesto por la propia dictadura castrista, que es la responsable del desastre económico y social que atraviesa la isla. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si les ha gustado, recordar dar un like, suscribirse al canal y activar la campana de las notificaciones. Y consideren la opción de apoyar el canal con un super gracias. Hasta luego.